Hola Cáncer, ¿cómo estáis? Bienvenidos. Empezamos vuestra lectura. Bueno, te he sacado ya dos cartas del oráculo de los sueños, que lo estoy usando nuevo esta semana, para ver tus energías. Y me ha llamado mucho la atención, te sale la carta de nadar y la carta de fuego. Fíjate que dos cartas más dispares, ¿no? Agua y fuego. Dicen que estás dejando algo atrás, una parte de ti mismo, algo en tu interior está cambiando mucho, Cáncer. Tú te has dado cuenta, ¿verdad? Eh, Puede ser que hayas terminado una etapa de tu vida muy, muy, muy importante, pero más importante es aquello que te viene. Esa carta refleja una transmutación interior, refleja un final. No sé si te has mudado, por cierto, ¿eh? Aquí se muestra una casa. Puede ser que te estés mudando, te has mudado recientemente, Cáncer, ¿vale? Pero con esta carta lo que veo aquí es que aquello que tú has terminado para un principio de otra situación es algo que tú querías, ¿no? Porque tú estás nadando hacia eso. O sea, yo siento como que tú nadabas contra corriente para algo que tú querías conseguir, ¿vale? Eh, si tú estás teniendo sueños de este tipo que te reflejen fuego o natación, Cáncer, siento que te están avisando de esto que te viene, ¿vale? Yo ahí te lo dejo el mensaje. Vamos ahora con las cartas de este oráculo y ahora miramos la bola de cristal y pasamos a la lectura de tarot. Vamos a ver, Cáncer, cómo va a estar tu semana, tus energías predominantes en la semana. Wow, la carta espectros de Halloween y el amor es extraño, Cáncer. La naturaleza te necesita, la carta del corte, siento un cambio vibracional en ti. Esta carta habla de eso, un cambio vibracional muy importante. Vale, curiosas las dos cartas estas, espectro de Halloween y el amor es extraño. Cáncer, yo siento que te avisan de que debes tener cuidado con alguien, ¿vale? Porque siento que hay una persona detrás de ti, pero a la misma vez siento que es alguien que tú no quieres que se acerque, Cáncer. Porque esa persona, con esta energía, te dicen, Cáncer, ten cuidado con las energías que maneja esta persona, ¿eh? Porque esta persona siento que puede intentar hacer cualquier cosa para atraerte. Es que siento que quiere atraerte, Cáncer, ¿vale? A la misma vez, siento que en tu vida ya hay otra persona. O sea, aquí te están hablando de alguien con quien tú no estás ahora mismo, alguien que tú no quieres más en tu vida. Pero ¿qué ocurre? Que esa persona no ha aceptado ese final, no quiere aceptar ese final y quiere como continuar ahí. Quiere que tú vuelvas o que tú regreses de alguna forma, ¿vale? Así que es muy curiosa esta energía que aparece aquí en este oráculo. Cáncer, yo siento que puede tener que ver para muchos con esto que habéis dejado atrás, que estás transmutando. Vamos a continuar con el tarot, Cáncer. Y ahora miramos la energía con la bola de cristal. Caballo de espadas, viene algo sorprendente, algo que no te esperas, puede ser una noticia, una llamada, puede ser un regreso de alguien. Los enamorados, 7 de basto, me río porque tú te estás defendiendo de esta persona. Te veo en esta burbuja, Cáncer, con esa persona ahí, ¿no? O sea, como que tú pones esa burbuja para que esa persona no se acerque. Fíjate el mensaje de la carta porque al mirarla me dan los guías su mensaje. Dicen que aquí hay alguien, Cáncer, que anula tu luz, anula tu brillo. Hay alguien, Cáncer, que te hace bajar tu vibración energética.
¿Te acuerdas que te dije que sentía que esa persona podía estar manejando energías extrañas para acercarse a ti, para retenerte, para conquistarte de nuevo? Siento que por eso te hace bajar esa vibración, porque tú sientes esas energías. Tú estás sintiendo esas energías, Cáncer. 9 de espadas, Rey de oros y 2 de copas. Efectivamente, tú estás mirando hacia otro sitio, Cáncer. Tú tienes otra persona en tu vida, tú tienes otra conexión con alguien en tu vida, ¿eh? Tú ya no quieres más con esa persona, Cáncer. Lo tienes muy, muy claro, ¿eh? ¿Vale? También es una semana, dicen, Cáncer, donde tú vas a proyectar intereses económicos, pueden ser laborales o personales tuyos. O sea, hay algo como que tú estás manifestando hacia un futuro. Es una semana para conseguir esa manifestación, ¿vale? Que se haga presente en tu vida, se haga presencia ya. Vamos a mirar la energía sin preguntar por nada, ni trabajo, ni dinero, ni amor. Vamos a mirar la energía en sí, lo que te quieran mostrar los guías ahora. Dicen que ha salido de una oscuridad, Cáncer. Algunos estáis saliendo todavía, ¿vale? Pero ya tenéis muy claro que eso es una oscuridad para ti. O sea, tú ya sabes, digamos, tú ya sabes dónde está esa luz que tú quieres llegar, ¿no? Dicen que hay algo que te hace brillar. Cáncer puede ser un trabajo, puede ser una persona, puede ser algo personal tuyo. Me muestran el número 6 y el número 8 también. Pueden ser importantes, número 6 y número 8 por algo. Dicen, Cáncer, estate atento a tus sueños. Estate atento a tus sueños porque siento que estás teniendo unos sueños y siento como que se te revela en sueños algo de esta persona. Así que estate muy, muy atento. Vale, vamos a continuar. Vamos a ver, Cáncer, esto que tú estás dejando atrás. Vamos a ver si es un trabajo, si es una persona, da igual, ya cada uno lo lleváis a donde os resuene, ¿vale? Porque la energía es la misma. De todas formas, ya sabéis que yo lo especifico por separado, bien, para que a todos os quede más o menos clara la lectura y podáis hacerla a cada uno de vosotros. La carta de la justicia se ha caído. Esa carta puede reflejar contratos, compromisos, puede reflejar karma también, acciones legales. La carta del juicio, cuidado porque esta carta avisa de una noticia, un regreso de alguien, ¿eh? Emperatriz, 6 de oros, as de copas, sí. Vas hacia tu luz, Cáncer, como te dijeron los guías, porque hay algo que te hace brillar, ¿eh? Hay algo que te nace del corazón, te mueve las emociones, algo que te gusta mucho. Puede ser una dedicación laboral, puede ser una vocación que tú tengas y tú vas hacia esto, quieres conseguir esto y de hecho lo consigues. Fíjate que el as de copas te marca un ciclo. Cáncer, te dijeron que estuvieras atento a los sueños, porque en los sueños siento que se está revelando también esto que está llegando para ti. Eso está llegando para ti, pero puede ser que también te avisen de algo que intenta regresar a tu vida, ¿vale? Que es negativo y que tienes que zanjar cuanto antes, ¿vale? La carta del mago viene después.
Puede ser un trabajo construido por ti mismo, Cáncer, ¿vale? Fíjate que tienes aquí el 7 de espadas y caballo de espadas. Mira, Cáncer, si tienes una persona que de alguna forma te roba tus energías. Es esa persona que te dijeron, ¿eh? Ya te estoy vibrando a ti tu nuevo inicio en trabajo, en amor, da igual. Siento que ambos tenéis una persona que os roba vuestras energías, ¿no? Tú tienes muy claro dónde tú quieres dirigirte, Cáncer. Los que se ha orientado al trabajo, vamos a empezar por aquí. Siento, como os decía, que quieres dedicarte a algo que nace de tu interior, algo que te mueve tus emociones, algo que te hace brillar, ¿vale? ¿Por qué un trabajo te hace brillar, Cáncer? Porque es algo que te gusta, porque es una dedicación, una vocación, y es muy diferente cuando trabajas en algo simplemente por trabajar a cuando trabajas en algo que es tu verdadera vocación. Pones tus 5 sentidos en ese trabajo, pero a la misma vez es algo que disfrutas trabajando y ahí está la diferencia, ¿no? Pero ¿qué ocurre? Que tienes una energía en contra, puede ser esa persona, siento que sí, puede ser no, te lo digo ya, es esa persona, Cáncer, esa persona que quiere de nuevo llegar a tu vida por lo que sea. Ahora la vamos a mirar, no os preocupéis. Vamos con la parte sentimental, vamos con los que esto vibre esta nueva relación, no nuevo trabajo, sino nueva relación, Cáncer. Vamos a ver. Tú estás muy interesado en esa persona. Es, digamos, como que es de tu completo interés, ¿no? Esta persona, Cáncer. Haz de copas. Esa persona te hace brillar también. Te hace brillar porque siento que es una energía limpia, es una energía positiva, es una energía de transmutación lo que tú sientes con esa persona, ¿no? O sea, dice los guías que fíjate que cuando tú estás con esa persona, Cáncer, es como que cambian las energías al lado de él o ella. Tienes que compararlo con las energías que tú tenías antes, en un pasado, ¿vale? Reina de copas, puede ser alguien de agua, igual que tú. 4 de espadas. Sota de aire y reina de bastos. Siendo energías de agua, igual que Cáncer, ¿vale? Siendo una persona que da amor, Cáncer, y siendo energías de aire y de fuego. Géminis, Acuario, Libra, Sagitario, Leo, Aries o Cáncer, Escorpio, Piscis. Hay una noticia con esa persona. Siento como que hay una comunicación, puede ser, ¿vale? Que se está esperando. Hay algo que está detenido. Puede ser que no estéis juntos físicamente. O tal vez por alguna situación que haya ocurrido, ¿no? Hay una noticia que tú estás esperando de esa persona. Vale, vamos a continuar. La carta de la emperatriz. 6 de oros. 8 de copas. Te alejaste de alguien, de nuevo, sale aquí, muy claramente. Mira, Cáncer, hay como un proceso de destino en tu vida. Mira, tú has aprendido algo de una relación anterior, ¿no? Tú has aprendido algo, aunque sea feo, pero has aprendido algo. Pero esa persona también es como un destino que se está procesando en tu vida, ¿no? Tanto la persona del pasado puede ser un karma, como esta persona también, ¿vale? Digamos que hay un hilo de destino.
¿A ti alguien te puede estar haciendo doler mucho la cabeza? Tal vez porque ya sepas que esa persona del pasado que te hablaban ha regresado o quiere regresar. Siento que tienes que tener cuidado con esa persona porque te dije al principio que es capaz de cualquier cosa. Siento que te puede hacer doler la cabeza, bien, ¿eh? La carta del ermitaño, signo de Virgo. Yo siento, Cáncer, de verdad que no vas a permitirle ya más a esa persona. En caso que esa persona pueda estar usando algo para retenerte o para traerte de nuevo a su lado, yo siento de verdad que es una energía tan diferente a la vibración que tú tienes ahora, que aparte de que ya la vas a notar, pero aparte es que cuando uno eleva la vibración, ¿vale? Hagan lo que hagan, no pueden, o sea, esa energía negativa, esa energía oscura que se manda, cuando una persona eleva tanto su vibración, esa energía, hagan lo que hagan, no puede con esta persona. ¿Por qué? Porque esta persona tiene una energía mucho más alta. Su espíritu es más alto. Entonces, te puede llegar algo, pero siento que no te va a afectar, Cáncer. No te va a afectar por esa luz que tú tienes ahora en ti, en tu vida. Y si encima estás con esa persona nueva que te hace aumentar tu vibración, aumentar tu luz, menos todavía. Pero bueno, debes de saber que esa persona te va a intentar que te duele la cabeza. Espero que no sea... Es que te digo esto y me dicen que bueno, que lo toméis en los dos sentidos, Cáncer, porque no sé si es que te está doliendo la cabeza. Yo te lo he dicho en sentido metafórico, ¿no? Que te va a doler la cabeza con esa persona, porque te va a dar problemas. Pero si a ti te está doliendo la cabeza mucho últimamente, mírate esas energías, ¿vale? Me acaban de decir los guías ahora mismo, oye, tómalo en los dos sentidos, ¿eh? Físico y de la otra forma, ¿no? Vamos a mirar esa persona nueva hacia ti, Cáncer. Hay como una unión que se hace, porque mira, teníamos esa carta aquí, 4 de espadas, ¿no? Dijimos que puede ser que estéis en distancia, que estés esperando una comunicación de él o ella. Sí, hay, hay un proceso por algo que se ha tenido que esperar, ¿no? Alguno de los dos tal vez habéis tenido que zanjar algo, terminar algo, o ha pasado cualquier otra situación en tu vida, trabajo, familia, lo que sea, que la relación ha tenido que esperar por lo que sea. Esa distancia es la que ahora se acorta, ¿no? Se rompe esto que habéis tenido que esperar. Ha sido una espera, pero eso ya queda zanjado. Me hablan de un viaje también. Un viaje, Cáncer. Dicen que ese viaje será muy importante. Por lo que sea, será muy, muy importante ese viaje para ti y para esa persona. Porque dicen que vais como a hablar algo. Y eso que se habla es como un cierto compromiso que vais a hacer esa persona y tú, ¿no? Sobre todo los que estéis en distancia. Hay un compromiso que haréis para acortar esa distancia dentro de un tiempo. Vais como a proyectar un futuro. A fin de cuentas, lo que decía al principio, ¿no? Proyectas un futuro nuevo con esa persona. ¿Cómo lo proyectas? Sabiendo cómo vas a hacer las cosas para cortar esta distancia o para el problema que pueda haber entre los dos, ahora mismo que os separe, entre comillas, por lo que sea,
se rompa. Así que cambia mucho de una vibración a otra, ¿no? Siento que has salido de una vibración un poquito tóxica, ¿vale? También puede ser a la inversa, lo sabéis, que las lecturas pueden ser en espejo siempre. Pero bueno, yo me dirijo a Cáncer porque estoy leyendo para Cáncer. Ha salido de una oscuridad, una toxicidad con alguien, ¿no? Y ahora siento que esa persona, claro, lo que te aumenta es tu luz. No es una persona que, digamos, como que te... Porque puede ser que te aumentara tu toxicidad también esa persona, ¿eh? Puede ser. Por eso era un karma, ¿no? Porque era un aprendizaje, porque a lo mejor tú estabas viendo más tu sombra con esa anterior persona. Por lo que sea, Cáncer. Es una vibración muy diferente con esa persona nueva y tú lo estás notando. Sigue así porque te estás cubriendo muchísimo de estas energías, ¿eh? Mucho. Sigue así. Pero no te viene mal una limpieza. Así que busca y hace, si ves necesario, una limpieza, Cáncer. Bueno, Cáncer, aquí os dejo con vuestra lectura. Dejadme el like, suscribiros, activad la campanita. Nos veremos en tus siguientes predicciones.